Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar y por hablar con nosotros. Esto sigue adelante gracias a ustedes porque están orando, ¿verdad? Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos enseña su palabra para que nosotros podamos crecer, madurar y podamos agradarle a Él. Porque esa es la verdad, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios lo que queremos es adorar a nuestro Padre y servirle, pero hacerlo bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando conocemos la Escritura. Vamos a orar para que Dios dirija este tiempo y Él abra nuestros oídos espirituales para que podamos entender las Escrituras. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno y tener tanta misericordia de nosotros, Señor, en este día, donde, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Si estamos aquí es porque tu gracia y tu misericordia siempre está con nosotros. Y gracias, Padre amado, por tu misericordia. Y Padre, en esta hora oramos por tu palabra, Señor, para que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Señor, tú siempre te glorificas cuando traes el mensaje de tu palabra. Por eso rogamos, Señor amado, para que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que, Padre amado, esta palabra que tú nos hablas, Señor, nos podamos atesorar en nuestra mente y llevarla en práctica en nuestro diario vivir, para que tu nombre se glorifique. Padre, gracias por este tiempo y gracias, Padre, por darme el privilegio de poder leer tu palabra. Enséñame a leerla bien, a explicarla bien. Y, Señor, que seas tú usando este siervo inútil para la gloria de tu nombre. Gracias. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pero muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Y se acuerdan el título que estamos tratando es Pablo explica la justificación. Pablo explica la justificación. Pablo le está hablando al pueblo judío, ¿verdad? Y le está hablando cómo Dios justifica a las personas. Ellos no entendían. Y vamos a tener lectura en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. Dice, Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurece. Bueno, hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar, hermanos, aquellos que están notando, Dios tiene misericordia del que Él quiere. Dios tiene misericordia del que Él quiere. ¿Ah? Dios no actúa como nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces miramos y actuamos de acuerdo a lo que vemos. Bueno, Dios ya tiene su plan hecho antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces estuvimos mirando el miércoles pasado, así como Dios eligió a Isaac y eligió a Jacob, así Dios elige, ¿verdad?, a quién va a ser salvo, con quién va a estar toda la eternidad, con quién va a tener una relación íntima toda la eternidad, quién va a entrar a la familia divina, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo ya Dios lo había escogido. Ya, bueno, fulano, sultano, va a entrar a mi familia, ¿verdad? No es lo que nosotros hagamos, no es porque nosotros seamos mejores. Estuve mirando eso, ¿verdad? Y el ejemplo que Pablo puso fue a Jacob. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y así fue la elección de Dios. Y de Jacob vino Israel. Y de ahí, de la simiente de Jacob, vino la nación de Israel, de sus hijos, ¿verdad? Las 12 tribus. Y bueno, y ahí Dios elige su plan. Y así fue su plan, y Dios lo ejecuta, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué Dios lo hace así? Porque Dios tiene misericordia del que quiere, y el que no quiere tener misericordia, no la tiene, ¿verdad? Estamos hablando de la elección de la salvación. Dios siempre tiene misericordia, ¿verdad? Hace llover sobre justo e injusto, nos da el oxígeno a justo y injusto, pero bueno, Dios siempre tiene misericordia, pero estamos hablando de la misericordia de la salvación, ¿ah? Y de la gracia de la salvación. Bueno, Romanos 9:14, Pablo se adelanta y hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios. Bueno, Pablo se adelanta, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿Dios es injusto? Muchos lo pueden pensar. Pero Pablo enseguida contesta, es un rotundo no, en ninguna manera. Es 3 veces no, ¿verdad? No y no y no. Dios no es injusto. Dios es soberano y hace lo que bien le parece. Él es el dueño del mundo. Todo es de Él, ¿verdad? El dueño hace lo que quiere con lo que es de Él. Bueno, Dios, este mundo no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Y Dios hace lo que Él quiere. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, nosotros que somos sus hijos y somos su familia, tenemos que saber cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. Y si nosotros que decimos ser cristianos y no sabemos cómo actúa Dios, ¿verdad? Cuando venga el mundo y señale a Dios, ¿quién le va a enseñar al mundo? El cristiano. Pero el cristiano tiene que conocer a Dios. Pero no conocerlo de leer 10 minutos y orar 5 minutos, sino una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y esa comunión íntima nos lleva a conocer íntimamente a Dios, porque para eso Dios nos escogió, para que seamos, para conocerlo a Él íntimamente. Él nos conoce, Él sabe cómo somos, pero nosotros somos los que no conocemos a Dios. Y este diario vivir del cristiano lo vive para el conocimiento de ese gran Dios, para darlo a conocer al mundo, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 18, versículo 25 al 26, Génesis 18, 25 al 26, dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Bueno, Dios está hablando, ¿verdad?, con Abraham. Abraham está intercediendo, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Pero el problema de Abraham era que estaba Lot, el sobrino, ¿verdad? Y Abraham empieza a interceder por Lot, ¿verdad?, su sobrino. Y Dios tuvo misericordia de Lot, ¿verdad? Y de Lot y sus hijas. Y bueno, y Dios le salva la vida a Lot y a sus hijas y destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Lot lo merecía? No, no lo merecía, porque Lot estaba conforme, estaba contento en Sodoma y Gomorra. Si él no hubiese estado contento en Sodoma y Gomorra, hubiese vuelto con Abraham, ¿verdad? Sino que, bueno, Dios le perdona la vida porque Abraham intercede y usa su misericordia y gracia, ¿verdad?, salvándole la vida a Lot. Bueno, y hace justicia en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra se habían torcido de tal manera que estaban, ya era el colmo de los colmos, quebrantando la ley de Dios. Bueno, entonces vemos que Dios hace justicia en Sodoma y Gomorra y derrama su gracia y su misericordia con Lot y su familia. No hay ninguna injusticia, ¿verdad? Vamos a estar viendo así ejemplos, ¿verdad?, para que veamos que Dios no es injusto, ¿verdad? Para que veamos que Dios siempre o hace justicia o derrama misericordia y gracia. Salmo número 48, capítulo 48. Salmo capítulo 48, versículo 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. ¿De qué está llena la diestra, la mano de Dios? De su justicia. ¿Ah? Vemos que Dios está lleno de su justicia. Bueno, lo veía el salmista, ¿verdad? Y lo exaltaba el salmista. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. El salmista tenía una relación íntima con Dios, ¿verdad? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que temía a Dios. Bueno, un hombre que estaba cerca y un hombre que venía el Espíritu Santo y él escribía, ¿verdad? Y exaltaba lo que era Dios. Y componía canciones y cantos e himnos para alabar a Dios. Venía el Espíritu Santo sobre él y él hacía eso, exaltando a Dios y su justicia. Bueno, lo mismo hacen los cristianos. Hoy en día el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a vivir en nosotros para que nosotros demos a conocer a Dios, su misericordia y su gracia y su justicia, ¿verdad? Bueno, vemos que Dios tiene todo en control. Él está en el trono, Él no ha dejado el trono. Bueno, Él tiene el control de todo. Muchas veces el mundo, ¿verdad?, acusa a Dios, levanta su dedo contra el cielo y dice, Señor, si tú estuvieras en control ahí, no estaría pasando tal cosa. Mira lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Bueno, esto hace el mundo,
Pero muchas veces los hijos de Dios también, por culpa del desconocimiento y por culpa de que no estamos creciendo o somos bebés espirituales y no conocemos íntimamente a Dios, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Muchas veces juzgamos a Dios. Queremos sacarlo del trono a Dios y sentarlo en el banco de los acusados. Sacar el juez y sentarlo en el banco de los acusados diciéndole al juez, te estás equivocando. Mirá lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el mundo y muchas veces también caemos en pecado los cristianos en hacer lo mismo, ¿verdad? En juzgar a Dios. Y Dios no se juzga. Nosotros no estamos para juzgar a Dios. Los hijos de Dios estamos para obedecer a Dios y alabarlo por su justicia, su misericordia y su gracia. Salmo, capítulo 71, versículo 19, dice, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Así como el salmista, así está el Hijo de Dios alabando a Dios por todo lo que ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, el salmista y el Hijo de Dios lo alaba. El mundo no alaba a Dios. Al contrario, el mundo desprecia a Dios y odia a Dios. El cristiano alaba a Dios por todo lo que hace. Hay cosas que no entiende, pero bueno, el cristiano lo que hace es alabarlo y se somete a su voluntad. Salmo 119, versículo 137 y versículo 142. Dice así la palabra, el 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Cómo son los juicios de Dios? Rectos. Ahora Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestros ojos y a nuestra mente. Dios juzga de acuerdo a sus juicios, ¿verdad? Y de acuerdo a su palabra, a su ley. Dios no quebranta su ley ni la tuerce, sino el que Él la ejecuta, ¿verdad? Por eso hace justicia. Versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Bueno, ¿dónde Dios se apoya a hacer su justicia? ¿Dónde hace su justicia? ¿Verdad? Se apoya en su ley, y su ley es la verdad. Bueno, vemos que Dios hace justicia y hace obedecer su ley. Somos nosotros los malos, somos nosotros los injustos que no obedecemos a Dios, ¿verdad? Y cuando muchas veces como hijos nos disciplina, enseguida queremos juzgar a Dios y nos comportamos como el mundo y pensamos como el mundo, ¿verdad? Bueno, Señor me está disciplinando, Señor te equivocaste. Yo no sé, mirá que todo lo malo que hace y aquel no lo disciplinás. Bueno, Dios está haciendo su justicia en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ley dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, Dios me ama, por eso me disciplina, porque yo me he descarriado, he desobedecido su palabra. Su justicia es verdad, su justicia es eterna. Él hace lo correcto. Somos nosotros los que hacemos lo incorrecto. Estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Muchas veces también, el mundo obviamente que se deleita en lo incorrecto, en lo malo, en lo perverso. Sigue a su padre el diablo, ¿verdad? Por eso Dios a ellos lo destinó ¿para qué? Para la destrucción. Y eso es justicia. A nosotros derramó en sus hijos misericordia y gracia. Y eso es misericordia y gracia. Y no hay injusticia en Dios. Entonces, en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, pasaje conocido, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en su riqueza. ¿En qué es lo que tenemos que alabar, Señor? Versículo 24, mas alabes en esto, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Y qué dice? Y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Esto es lo que hace Jehová en la tierra. Y esto es lo que nosotros sabemos. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que hace Dios en la tierra? Bueno, mira, lo que hace Dios es misericordia porque salva a su escogido antes de la fundación del mundo y hace misericordia dándole vida a los pecadores enemigos de él. Y hizo misericordia porque mandó a su hijo a morir en la cruz. ¿Se dan cuenta? Dios hace siempre misericordia para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace juicio, ¿verdad? Y justicia en la tierra. Bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. ¿Y qué hace Dios? Justicia. Justicia es lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Cuando viene una plaga, cuando viene una guerra, cuando viene lo que viene al mundo, es porque Dios está haciendo, ¿qué? Justicia. Y eso es lo que piensa un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le conoce. Ahora una persona que no lo conoce, ¿qué va a hacer?
lo va a señalar, va a murmurar, lo va a maldecir, ¿verdad? A Dios. Cuando, acuérdense, cuando una persona habla mal de alguien, ¿qué hace? Lo está maldiciendo. Y cuando nosotros, como muchas veces el mundo hace, que habla mal de Dios, eso es maldecir a Dios. Y muchas veces, como dice la palabra, no podemos usar nuestra boca para maldición y bendición, ¿verdad? Nuestra boca no puede salir agua salada y agua dulce, sino que o es para el agua salada o es para el agua dulce. Nuestra boca debe estar llena de bendiciones para alabar a Dios, ¿verdad? Decir cosas lindas de Dios, de estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos mal de Dios, lo que hacemos es maldecir a Dios. Entonces muchas veces nos alabamos a nosotros mismos pensando que somos sabios, pero yo todo lo que aprendí en el mundo, todo lo que me enseñó el mundo, ¿me va a decir lo que es el mundo? Bueno, Dios dice, de esa sabiduría no te alabes, porque eso es vano, eso es estiércol, eso es una inmundicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue que dijo Pablo? Bueno, toda esa sabiduría, toda la religión era trapos de inmundicia. Eso es estiércol, no me ayuda para conocer a Cristo. Esa sabiduría que traemos del mundo, esa sabiduría animal y diabólica, dice Santiago, ¿verdad? Bueno, entonces esa sabiduría en la vida del cristiano no tiene que estar. ¿Cuál es la sabiduría que tiene que estar? El conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el que conoce a Dios, conoce que Dios hace misericordia, hace justicia y hace juicio, ¿verdad? Bueno, es lo que Pablo nos quiere enfatizar a nosotros a través del Espíritu Santo y le quiere enseñar al pueblo judío. Entonces, ahora Pablo en el versículo 14 que estuvimos mirando, lo reafirma con el versículo 15. Miren lo que dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se dan cuenta? Pablo pone otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo de la ley en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Pablo pone la historia del pueblo de Israel para que los israelitas recuerden, porque muchas veces, como nosotros, nos olvidamos, ¿verdad?, de la historia, y que recordaran todo lo que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad?, con Israel. Israel había caído en pecado, hicieron un becerro de oro para adorar, y Dios se enojó y quiso destruir a todo el pueblo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 32, versículo 10. Entonces, ¿qué pasa? Moisés, ¿qué hace? Empieza a interceder por el pueblo, ¿verdad?, para que Dios no lo destruya. Y eso está en el versículo 11 al 13. Y Dios se arrepiente y no lo destruye. ¿Por qué? Porque usó ¿qué? Misericordia y gracia. Pero también Dios es justicia y manda a Moisés a ejecutar, ¿verdad?, su justicia. En el versículo 27 al 28 dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. ¿Se dan cuenta? Acá vemos la misericordia de Dios, ¿verdad?, y la gracia de Dios que no quiso destruir a todo el pueblo. ¿Ah? Pero también si Dios lo dejaba sin castigo, ahí Dios sería injusto. Entonces Dios dice, no, pero esto tiene que tener un castigo, porque yo no soy injusto, yo soy justo. Entonces Dios manda a matar a estos 3.000 hombres, ¿verdad? Y Dios hace justicia. ¿Ven que no hay injusticia? El mundo va a mirar esta historia y va a decir, ¡ay, qué injusticia hizo Dios! No, Dios no hizo injusticia. Dios hizo misericordia, usó su gracia, y no destruyendo el pueblo, y usó su justicia para matar a aquellos que adoraron al becerro. Entonces vemos que acá también en lo mismo es en la elección de la salvación, ¿verdad? Él quiere salvar a unos y otros que vayan al infierno, ¿verdad? Todos merecían morir, ellos, porque todos eran pecadores. Nosotros también merecíamos morir, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Todos hicimos lo malo. Pero Dios usa en un grupo de personas misericordia y gracia. Así como en la iglesia, también lo usó en el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que Dios no cambia? Siempre es el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es lo que quiere mostrar Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Que nosotros conozcamos a Dios
y que ver que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no es un Dios del pueblo de Israel y un Dios de la iglesia. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo, ¿verdad? Entonces Dios elige a personas antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para ser salvo. Bueno, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me salvaste a mí y no salvaste a aquel que es mejor que yo? Bueno, porque Dios no lo escogió, te escogió a ti y me escogió a mí, ¿verdad? Para salvarnos. Dios derramó su misericordia y su gracia en la salvación en nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Romanos, capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué? Misericordia. Entonces Pablo nos explica que la salvación de Dios no depende del que quiere. Bueno, yo quiero ser salvo. No, eso no depende. Todo es por gracia, es un regalo de Dios que no merecíamos. Dios no es injusto, Dios es misericordioso y lleno de gracia porque regala la salvación a sus escogidos. Dios es justicia porque a los no salvos los condena, ¿verdad? Romanos capítulo 3, ahí estábamos todos. No hay justo ni uno, todos se desviaron, no hay ni siquiera uno, todos hicimos lo malo, nadie busca a Dios, ¿verdad? Pero bueno, Dios es justo y ¿qué hace? Los condena. Todos pecaron y están todos separados y destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero esa es la justicia de Dios. ¿Tá? Pero la gracia y la misericordia de Dios dice más la dádiva, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces también Dios siempre usa misericordia, gracia y justicia. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Dice Pablo, ¿dónde está? No está, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, ¿para qué me salvó Dios? Para ser yo a la imagen de su Hijo, para que Él me transforme a través de su Espíritu a la imagen de Cristo. La elección es de Dios antes de la fundación del mundo, no es del que quiere, dice Pablo, sino de Dios. Dios elige su escogido, ¿verdad? Entonces un cristiano verdadero se va a parecer a Cristo. Va a pasar el tiempo, van a pasar los años de su conversión, de su nuevo nacimiento, ¿y a quién se va a parecer? Bueno, ya, yo estoy un poquito mejor. Yo estoy un poquito, una cosa, ya poquito. No, la Biblia dice que el que está en Cristo es que una nueva criatura, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Entonces, una nueva criatura. No es un poquito, no es un arreglo, no es un remiendo, ¿verdad? Es algo nuevo. No es cuando voy a decir, bueno, vamos a esta casa, vamos a hacer un remiendo, vamos a arreglarla un poquito, vamos a dejarla un poquito mejor, ¿verdad? No, Dios no hace remiendo, Dios tira la casa y hace una casa nueva, ¿se entiende? Porque ahí va a morar el Espíritu de Dios en esa casa, y al morar el Espíritu de Dios, esa persona se va a parecer ¿a quién? A Cristo. Porque para eso nos eligió Dios, para parecernos a su Hijo. Para eso nos eligió, para que cada cristiano sea un pequeño Cristo donde esté, para que sea luz, para que hable de Cristo, para que represente a Cristo y de su Evangelio. Bueno, según Romanos 9:16, dice la salvación no depende del que quiere. No es por nuestra decisión, sino de Dios. Así que aquellos que muchas veces, falsos predicadores o que no saben, ¿verdad? Están engañados. Muchas veces, bueno, dicen, tomen su decisión, levante su mano y pase adelante y tome su decisión y haga su decisión por Cristo. Esto no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación no depende del que quiere, sino la salvación depende de Dios. ¿Se entiende? Dios lo que hace nos salva. No es porque nosotros fuimos a Él, sino que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, versículo conocido, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, no es por mi decisión, no es por lo que yo quiero, no es por la decisión que yo tomé, sino que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe ¿quién la produce? El Espíritu Santo, ¿se entiende? No por obra para que nadie se gloríe. Ahora, si la salvación dependiera de mí, de mi decisión, de que yo un día me di cuenta y pasé adelante y levanté la mano, y ahí Dios me salvó porque yo le dije, Dios, salvame. Yo tomé mi decisión. Eso no es bíblico, ¿verdad?
porque eso no sería gracia y no sería misericordia, sería mi decisión. ¿Se entiende? Cuando es gracia y misericordia viene de Dios. Cuando viene del hombre, ahí no hay gracia y no hay misericordia. Entonces, no depende de nosotros la salvación, depende de Dios, de su misericordia y su gracia. Bueno, por eso Dios nos escogió, como dice Efesios, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba sin esperanza, lo que el mundo miraba y decía, este no tiene esperanza, este no tiene arreglo. Bueno, vino Dios y ¿qué hace? Ese que no tenía arreglo, bueno, destruye ese barro, ese vaso de barro y lo hace nuevo. Es una nueva criatura. ¿Pero para qué lo hace nuevo? Para que se parezca a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, Dios ya tiene su escogido antes de la fundación del mundo. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a todo el mundo, porque nosotros no sabemos los escogidos. ¿Qué tenemos que predicar? El Evangelio, ¿verdad? Que se arrepienta de su pecado y crea en el Evangelio. Romanos 9:16 dice que la salvación no depende del que corre, no depende de los esfuerzos humanos, de méritos humanos, no es por lo que tú hagas, sino depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces, como dice en el versículo 13 del mismo capítulo 9, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Se dan cuenta? ¿A quién amó Dios? A Jacob. Y aborreció a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué quiso? Porque él ya había escogido a Jacob. Antes que naciera ya lo había escogido a Jacob. ¿Se entiende? Entonces Dios es soberano, hermanos. Tenemos que aprender los atributos de Dios. Dios no va a hacer lo que yo quiera. Dios no es mi sirviente. Yo soy el sirviente de Dios y yo me tengo que someter a Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces, no, vamos a orar porque Dios cambie su decisión y salve a aquel y aquel también. No, ya Dios tiene su escogido. Claro que tenemos que orar por todos, porque la Biblia nos manda a orar por todos, ¿verdad? Pero no por eso Dios va a cambiar su plan. Ya su plan lo hizo antes de la fundación del mundo. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo le recuerda otra vez al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo hace recordar ¿con qué? Con la ley, otra vez, en Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Le está hablando de este versículo. Y Pablo le explica que Dios eligió a Faraón para glorificarse Dios mismo, ¿verdad? Dios se glorifica en Faraón. Faraón era un tirano, Faraón se creía un Dios, Faraón se endureció, ¿verdad? Dios permite que se endurezca más y más y más. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. ¿Se entiende? Faraón pensaba que él era el super Dios y que él tenía el poder y él tomaba las decisiones que él quería. Y Dios estaba permitiendo eso para glorificarse él. Y al final de toda la historia, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿quién terminó glorificado? Dios. Y Faraón destruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, Romanos 9:17 dice, para mostrar en ti mi poder. Para mostrar en ti, Faraón, mi poder. Para eso Dios levantó y puso a Faraón en el trono de Egipto. Acuérdense que ¿quién pone los reyes y quita reyes? Dios, ¿verdad? Dios pone los presidentes y los que están en inminencia. No van a ellos porque ellos quieren. Es Dios que lo pone ahí. Y Dios puso a Faraón ahí en Egipto para glorificarse él mismo. Cuando Dios permite que un presidente, un jefe, un mandatario de un país sea un tirano, es para glorificarse él. ¿Por qué? Porque la gente está yendo a Cristo, está yendo a él. Hoy en día estamos pasando por la guerra de Ucrania. ¡Ay, qué horrible! ¿Verdad? Y muchos cristianos también actúan como el mundo, hablan como los mundanos. ¿Verdad? ¡Qué horrible! ¿Verdad? ¡Qué horrible! Sí, qué horrible. Hay mucha gente que está muriendo. Sí, tenemos que orar. Sí, claro. Pero Dios se está glorificando. ¿Por qué? Porque gente se está convirtiendo. Gente está yendo a los pies de Cristo. Si no hubiera una guerra, ¿se acordarían de Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuándo? Cuando nos va mal, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros, Dios nos salvó? Cuando Dios permitió algo en nuestra vida malo, ¿verdad? Ahora si nosotros pasáramos bien en este mundo y no tuviéramos problemas, bueno, no nos acordaríamos nunca de Dios. Como cristianos, si Dios nos salvara y nos dijera, bueno, todo va a ser prosperado y todo le va a salir bien, no se van a enfermar, nadie le va a hacer daño, no van a sufrir por el Evangelio, ustedes van a ser una joyita en el mundo, ¿verdad? Nunca nos acordaríamos de Dios, nunca oraríamos, nunca iríamos a estar en la palabra de Dios, porque si todo me va bien, yo no preciso de Dios, ¿verdad? Pero Dios muchas veces permite cosas en sus hijos, una para moldearnos a la imagen de Cristo y otra para que le glorifiquemos a través del sufrimiento. Dios trabaja a través del sufrimiento.
Eso tenemos que entrenarlo bien claro. ¿Por qué sufro? Porque Dios está trabajando en ti. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque Dios me está haciendo la imagen de Cristo. ¿Por qué yo paso por esta prueba? Porque Dios me está haciendo pasar por esta prueba, porque tiene que tratar mi orgullo, mi incredulidad, mi falta de fe. Bueno, 1000 cosas nos pueden faltar en nuestra vida. Pero Dios no trabaja dándonos caricias. Dios trabaja agarrando el martillo, el cincel y dándonos, ¿verdad? Moldeándonos ahí, plac, 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 haciéndonos a la imagen de su Hijo. Por eso duele, ¿verdad? Y bueno, y el mundo lo mismo. ¿Por qué el mundo pasa por problemas? Para que vengan a Cristo, para que se salven, para que vengan sus escogidos a los pies de Cristo. Bueno, así fuimos nosotros y así el mundo está yendo hoy en día a través del sufrimiento, de la guerra, del hambre, de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Quién se está glorificando? Dios, porque Él es el dueño. Romanos, capítulo 9, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Se dan cuenta? Dios, el plan de Dios es así. No es por nuestro ministerio, ¿verdad? O porque yo predico lindo alguien se va a salvar. No, se va a salvar porque ya Dios lo destinó antes de la fundación del mundo. Sí, mi trabajo es predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, no solo yo, sino todos los cristianos. Tenemos que estar escudriñando la Escritura para enseñarle a otros y hacer discípulos, ¿verdad? Porque eso nos mandó Cristo, aprender la palabra de Dios y hacer discípulos. Así como salvó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y lo cuidó de Faraón, de que lo matara y Dios después destruye a Faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, bueno, el ejército sale atrás, después que Faraón le permite salir, el ejército sale atrás y Faraón más se endurece y quiere ir y matar a todos los israelitas, ¿se acuerdan? Bueno, Dios permite que Faraón se endurezca su corazón y vaya. Pero ¿quién termina glorificado? Dios, porque Faraón muere, Dios hace justicia y le da gracia y misericordia al pueblo de Israel, abriendo el mar, pasando el pueblo de Israel, y Dios hace justicia sobre Faraón. ¿Quién termina glorificando? ¿Quién estuvieron alabando a Dios? El pueblo de Israel. Después todo ese hecho fue conocido por todos los otros pueblos. El Dios de los hebreos que mató a Faraón en el mar. Todo el mundo conoció a Dios por ese hecho. ¿Quién terminó glorificado? Dios. Siempre Dios termina glorificado en todo, ¿verdad? Y bueno, vemos a través de la justicia y a través de la misericordia, Dios siempre termina glorificado. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos, ¿verdad?, cómo actúa Él, cómo Él es. Él es justicia, misericordia, y justicia, misericordia y gracia. Está lleno de gracia, pero no es injusto. Dios quiere que nosotros con nuestro diario vivir le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque le conocemos. Si andamos como el mundo, enojados, andamos ahí perdidos como el mundo y señalamos a Dios y de repente no hablamos del Evangelio y nos quejamos por todo y siempre mal por esto y por aquello y bueno, y viene un problema y sí, Dios, vea lo que está permitiendo ahí, vea lo que está pasando, qué horrible, Señor. Y ahí agarramos a Dios, lo sentamos en la silla y empezamos a acusar, porque vos tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello. Mirá los niños que están muriendo, los niños que murieron, mirá esto, mirá aquello. ¿Qué estamos haciendo? Agarrando a Dios y lo estamos maldiciendo como lo hace el mundo. El cristiano conoce al Padre. Padre, yo te conozco. Y cuando alguien viene atribulado y con problemas, el cristiano es el único que puede decirle, no, amigo mío, tú estás equivocado, Dios no es así. Y ahí el cristiano le va a explicar cómo es Dios, cuáles son sus atributos, por qué actúa así Dios, ¿verdad? Porque le conoce. Y eso es lo que pasa cuando uno es familia. Bueno, yo conozco a mi padre y conozco a mi madre. ¿Por qué? Porque me crié ahí, nací ahí. Bueno, el cristiano conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nació ahí en la familia de Dios. ¿Se entiende? Ahora, una persona que no nace de nuevo, no conoce los atributos de Dios, no va a hablar de los atributos de Dios y no va a honrar a Dios con sus labios, sino lo va a maldecir. Entonces, vemos que Dios en su misericordia y en su justicia también hizo vasos de barro para honra y vasos para deshonra, pero para destrucción, estos vasos de deshonra, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Le está hablando Pablo a la iglesia. Bueno, Dios no nos ha puesto a nosotros, la iglesia, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que vemos aquí?
la misericordia y la gracia de Dios. ¿Nosotros merecíamos esto? No, no merecíamos. No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Somos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero salvados por gracia, pecadores arrepentidos. Aquellos que somos sus hijos debemos sentirnos más que agradecidos con Dios por su misericordia y su gracia, porque no merecíamos nada, simplemente el infierno. Y caímos en gracia y Dios nos salva. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 20. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Para qué reserva a los injustos? Ay, Señor, ¿por qué está este mundo injusto? Para en el día del juicio Dios lo va a castigar y Dios va a derramar su justicia ahí, ¿verdad? Versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, maldicen lo que estábamos hablando hoy, ¿verdad? No temen hablar mal de Dios, no temen, ¿verdad? Y no se someten tampoco a lo que Dios es y lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero Pedro está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? De aquellos que están enseñando mal dentro de la iglesia. Y bueno, muchas veces podemos decir, Señor, ¿por qué permites falsos maestros dentro de la iglesia? ¿Para qué los tienes? Estos falsos cristianos que son echados de aquí, que se van por otro lado y van en iglesia. ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué? Bueno, acá lo está diciendo, ¿verdad? Están reservados para el día del juicio. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a perecer en su propia destrucción. ¿Y qué van a recibir? Recibiendo el galardón de su injusticia. Bueno, Dios va a hacer justicia en ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron injusticia. ¿Se entiende? Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicia y mancha, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, ¿verdad? Ellos están dentro de la iglesia, están enseñando falsa doctrina, y muchas veces hay entre la iglesia también falsos cristianos, y bueno, pero ¿para qué están esos falsos cristianos en la iglesia? Para un día Dios lo va a reservar para el juicio. Tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se sacian de pecar, seducen la alma inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, ellos entraron en el camino de la verdad, ¿verdad? Ellos iban en el camino de la verdad, pero se desviaron al camino de la mentira. Pero nunca fueron salvos, ellos entraron en el camino. ¿Se entiende? Porque uno va a decir, bueno, entonces perdieron la salvación. No. Ellos dice que ellos han dejado el camino recto. Un día entraron en el camino recto. Estaban en el camino verdadero. Pero un día se torcieron. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es lo que dice 1 Juan. Con gente que entró al camino, ¿verdad? Y llegó el momento que empezó a torcer la verdad y empezaron a vivir como el mundano. Y fue reprendido por su, versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y bueno, esta gente está reservada la oscuridad para siempre, para la eternidad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación en el mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, entraron en el camino, pero al irse otra vez y ir contaminándose, salieron peor de lo que entraron, ¿verdad? Bueno, Pedro nos dice de los falsos cristianos que están dentro de la iglesia,
los falsos pastores que están dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 que lo leímos lo dice. ¿Por qué Dios permite a esta gente? Vamos a leerlo otra vez para que nos quede claro. Sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, ¿para qué están esa gente? Para contaminar la iglesia, que están siempre contaminando y siempre contra la verdad y no sometiéndose a la palabra de Dios y a las potestades superiores y hablando mal y viviendo mal y bueno y haciendo todo lo malo y contaminando el cuerpo y manchando el cuerpo de Cristo y es una lucha, ¿verdad?, que tenemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en nosotros mismos. Es una lucha constante que tenemos, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué están? Para el día del juicio. Para el día del juicio. Él va a hacer justicia. Dios dice, yo voy a hacer justicia. ¿Por qué el mundo está como está? Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, la Biblia lo dice. Romanos capítulo 1, ya lo leímos esto y ya lo hemos estudiado. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28. Falta en nosotros es creerlo, ¿verdad? Bueno, sí, yo lo leí, yo sé lo que dice, sí, bueno, créelo. Bueno, ¿por qué el mundo va como va? Porque la Biblia lo dice. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia. Y aquí viene todo lo que el mundo hace. ¿Por qué el mundo está como está? Porque Dios los entregó. Ellos amaron la injusticia, quieren recrearse en la injusticia. Por eso el mundo está como está. Bueno, ¿por qué? Porque Dios los entregó. Hagan lo que quieran. Sí, háganlo, ¿verdad? Pero un día Dios va a hacer justicia. Porque si Dios no hiciera justicia, sería un Dios injusto, ¿verdad? Derrama su gracia y su misericordia porque nosotros estábamos aquí en este grupo, ¿verdad? Un día estuvimos en este grupo. Teníamos un pecado, varios pecados de estos, ¿verdad? Pero un día Dios usó su gracia y su misericordia en este grupo, en los enemigos de Dios. Pero a nosotros Dios los entregó, los deja, ¿verdad? Bueno, versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Acá vemos el juicio de Dios. ¿Hacen eso? Bueno, este es el fin de ustedes. Vemos, Dios es justo. Dios lo entrega, ¿verdad? Y nos muestra que, bueno, que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. A tanto el mundo va a traer sus consecuencias. Capaz que ahora no lo vemos, pero en la eternidad lo vamos a ver. El cristiano peca y ¿qué pasa? Trae consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios disciplina, ¿verdad? Porque si Dios no dejara sin disciplina, sería injusto. Dios castiga siempre el pecado. Y bueno, vemos el fin de estas personas que es el infierno. Romanos capítulo 9, versículo 18 dice, de manera que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. El ejemplo que Dios nos pone de Moisés y Faraón tiene que ser suficiente, ¿verdad? Para ver que Dios usa misericordia de acuerdo a su voluntad y su soberanía, ¿verdad? Moisés y Faraón eran pecadores. Los dos merecían el infierno. Pero Dios decidió amar a Moisés. ¿Ah? Bueno, Esaú y Jacob eran pecadores. Sí, los dos te iban al infierno. Sí, pero Dios quiso amar a Jacob. ¿Ah? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Porque me amó a mí. Y caí en gracia y en misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo? Alabarlo y servirle y darlo a conocer. Eso es mi tarea aquí en la tierra. Yo no tengo que estar, Dios, ¿por qué hiciste esto? No. Mi deber es como hijo someterme al Padre. Cristo lo dejó de ejemplo. Cristo se limitó y vino acá a la tierra y ¿qué dijo? Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que hace un cristiano es eso. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Sí, pero viste lo que...
estoy aquí por hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer la voluntad de mi Padre? Sometimiento. Me someto a las ordenanzas de Dios. Bueno, vemos que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para él glorificarse, ¿verdad? No es que Dios, bueno, dice, lo tentó a Faraón. No, Dios no puede tentar a nadie, ¿verdad? Lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. No es culpa del diablo, ¿verdad? O sea, el tentador es el diablo, me pone la tentación, pero cuando yo caigo en pecado, ¿de quién es la culpa? Mía, porque yo caí, ¿me entienden? El diablo pone la trampa, yo veo la trampa y yo voy a caer en la trampa. ¿De quién es la culpa? Mía, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a mi mujer, a mis hijos, culpa de esta, culpa de este. No, es culpa mía, ¿verdad? Y bueno, Faraón, lo que le pasó a Faraón es lo que le pasó al mundo. ¿Se entiende? Dios lo entregó al mundo, ¿verdad? Que se endurecieran, que sigan recreándose en su pecado. Bueno, Dios deja a Faraón que Faraón se endurezca y se crea superior a Dios. Cada vez que Moisés iba a hablar con él, ¿verdad? Bueno, Faraón decía dentro de sí, yo soy Faraón, soy Dios. Todos lo adoraban, ¿verdad? Pero cuando venía Moisés y le hablaba que Dios le iba a mandar plagas, él decía, pero ese Dios tuyo no me va a vencer a mí, yo soy Dios, ¿verdad? Pero en su endurecimiento, el pueblo de Israel que estaba mirando las plagas, el pueblo de Israel a lo primero le tenía miedo a Faraón, ¿verdad? Y muchos lo adoraban como Dios a Faraón, del pueblo de Israel. Pero viene Moisés y viene Dios a sacar a su pueblo, y el pueblo empieza a ver las plagas, y empieza a ver todo lo que estaba cayendo en Egipto, y a ellos no les pasaba nada, y estaba pasando todo lo que Moisés les decía. ¿Qué estaba produciendo en Israel, en el pueblo? Temor a Jehová. ¿Se entiende? Se olvidaron de tener temor al Faraón y empezaron a tener temor a Jehová, a Dios. ¿Tá? Aunque Faraón se endureció y cada vez que se endurecía, producía más temor, más Dios se glorificaba en el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces Dios siempre trabaja así, actúa así. Bueno, endurece a alguno, pero en ese endurecimiento Dios se está glorificando. Y en aquello que encuentra en la gracia y en la misericordia, también se está glorificando. Dios siempre se glorifica. Lo mismo que le pasó al mundo, le pasó a Faraón, como dice el versículo 32, que estuve mirando, que no habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, vimos que Dios no es injusto, ¿verdad? Dios no es injusto. Entonces, un ejemplo, yo tengo una empresa y tengo 3 empleados. Los 3 empleados trabajan en el mismo lugar, rinden lo mismo, son 3 empleados. Bien, yo estoy conforme con los 3. Yo tengo 1.000 pesos míos. Y estos 1.000 pesos que tengo en el bolsillo, se los voy a regalar a uno de esos 3 empleados que tengo. ¿Tá? Los 1.000 pesos son míos. Pero lo voy a regalar porque quiero regalarlo. Quiero que uno de ellos caiga en gracia, ¿verdad? Y van a recibir un regalo no merecido, uno de ellos. Se lo doy a uno de ellos, ¿verdad? Es mi dinero, se lo regalo a él. Bueno, eso es lo que hace Dios con la salvación. La salvación es de Él. Él la regala a quien quiere, ¿verdad? Bueno, los otros 2 van a decir, ¡ay, qué injusto! Los otros 2 empleados, a mí no me lo diste. Y no, se lo di a Él porque mi dinero yo se lo doy a quien quiero, porque es mi dinero. Y así Dios actúa en la salvación. Él la regala a que Él quiere, a su escogido ante la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios es el que da la salvación, ¿verdad? Él da a quien quiere, a unos, Él creó a todos, todo el mundo es de Él, toda la creación es de Él lo hizo para Él, para Cristo, y verdad que todo, la palabra dice que crearon el mundo para el Hijo de Dios, todo es para Él, pero Él no murió por toda la creación y por todo lo del mundo, sino murió por los escogidos del Padre antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Bueno, algunos caímos en gracia y misericordia y otros van a caer en el juicio de Dios. Por eso el cristiano sale a la calle y dice, arrepiéntanse, porque están en el juicio de Dios y crean en el Evangelio. Un día van a caer delante de los pies de Cristo y van a ser juzgados eternamente. Por eso el cristiano sale a predicar el Evangelio. Bueno,
vimos que Dios no es injusto. Como dice Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo acá a los israelitas, a los judíos que le está enseñando la palabra, y Dios nos está enseñando a nosotros. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Y vamos a seguir estudiando después el miércoles que viene, si Dios lo permite, y viendo cómo es Dios para poderlo dar a conocer a los demás y saber el Dios que creemos, porque si no conocemos al Dios que creemos, verdad que vamos a estar como en el aire y no vamos a ver cómo actuar, qué decir cuando hay situaciones, cuando pasan cosas en mi vida. Bueno, Dios está haciendo algo en mi vida. Démosle la gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tan clara, Señor, que la podamos creer y obedecer. Nos queda el trabajo ahora, Señor nuestro, de obedecerla. Que el Espíritu Santo nos esté recordando, oh Padre amado. Señor, si hay un alma que no tiene el Espíritu Santo, tú tengas misericordia y pueda alcanzar, Señor amado, la salvación. Nosotros no sabemos quiénes son tus escogidos, Padre. Tú sí lo sabes. Tú sabes todas las cosas, nosotros no. Nuestro deber es abrir la palabra y darte a conocer, para que otros se salven, para que tus escogidos se salven. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la salvación no depende de nosotros, sino depende de ti. No es por nuestra inteligencia, ni por nuestro esfuerzo, ni por lo que nosotros queremos, sino es por ti, Señor. Y Padre, nos sentimos más que orgullosos sabiendo que tú nos has elegido antes de la fundación del mundo. Oh Padre, pero ahora queda que el mundo vea que nos sentimos orgullosos de ti, que hablamos de ti, que te conocemos, que reflejamos a Cristo, que tú te glorificas en cada actitud nuestra, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás. Tu nombre se glorifica siempre. Oh Dios, gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y por estar y por orar por nosotros. Es un gozo de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Sigan por favor orando por nosotros para que poder continuar predicando la palabra de Dios. Muchas bendiciones y nos veremos el domingo si Dios quiere. Que pasen lindo. Cristo, adorémosle su